Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda el profe David. En esta ocasión vamos a identificar las ideas principales en un texto escrito. Empecemos. ¿Cómo se deduce la idea principal? ¿Dónde ubicamos la idea principal en un texto? Esta puede estar presente y aparecer en cualquier lugar del párrafo. Puede estar al inicio, al medio o al final. ¿Qué es la idea principal? Debemos entender en qué consiste la idea principal de un texto. Para ello es necesario tomar notas y efectuar un resumen. La idea principal, en esencia, es la información que el autor nos quiere transmitir en sus escritos. La idea principal puede ser explícita o implícita. Es explícita cuando está expresada de manera directa en el párrafo, visible. En cambio, la idea principal es implícita cuando es necesario deducirla, cuando no la encontramos en forma precisa, clara. Tenemos que deducirla. Bien, vamos a ver ejemplos cómo deducir la idea principal en imágenes. Aquí tenemos un conjunto de 4 imágenes. Tenemos un racimo de uvas, una piña, un mango y una pera. ¿Cuál es la idea principal que agrupa a estas 4 imágenes? Frutas, ¿verdad? Entonces la idea principal en estas 4 imágenes es frutas. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos otras 4 imágenes. Una tijera, un lápiz, un cuaderno y un borrador. ¿Cuál es la idea principal que agrupa a estas 4 imágenes? Útiles escolares. Este conjunto de objetos nos dan la idea principal de ser útiles escolares. Veamos un tercer ejemplo. Aquí tenemos una vaca, un burro, una oveja y un perro. ¿Cuál es la idea principal que agrupa a estos 4 elementos? Animales. Muy bien. La idea principal es animales. Veamos un último ejemplo. Aquí tenemos 4 imágenes. ¿Cuál es la idea principal que agrupa a estos 4 elementos? Vegetales. La idea principal es vegetales. Veamos la idea principal en listas de palabras. Aquí tenemos 5 palabras: madre, padre, abuelos, tíos, hermanos. ¿Cuál es la idea principal que agrupa a estas 5 palabras? Familia. La idea principal es familia. Veamos otro ejemplo. Naranja, peras, uvas, mango, chirimoya. Frutas. La idea principal en este conjunto de 5 palabras es frutas. Vemos otro ejemplo. Trompo, canicas, cometa, dados y pelota. ¿Cuál es la idea principal que agrupa a estas 5 palabras? Juguetes. La idea principal es juguetes. Veamos la idea principal en oraciones. La idea principal en oraciones se define como el tema, una o más palabras que dicen sobre lo que trata la oración y lo que se dice sobre el tema. Es decir, la idea principal en una oración es igual al tema más lo que se dice del tema. Es decir, ¿de qué trata? Debemos hacernos la pregunta: ¿de qué trata? Veamos el siguiente ejemplo.
María, la niña que vive en la Casa Blanca al final de la calle, visita a su amiga Susana todas las mañanas muy temprano. ¿Cuál es la idea principal en esta oración? Es decir, ¿cuál es el tema y qué es lo que se dice del tema? ¿De qué trata? De María. ¿Qué es lo que se dice de María? Que visita a su amiga Susana. Entonces, María visita a su amiga Susana. En esta oración, la idea principal es María visita a su amiga Susana. Veamos otro ejemplo. La idea principal en párrafos. En los párrafos, la idea principal se define como el tema, uno más palabras que dicen sobre lo que trata el párrafo y lo que se dice sobre el tema. Es decir, la idea principal del párrafo es igual al tema del párrafo más lo que se dice del tema. Se debe identificar una idea principal explícita y asociarla con los detalles del párrafo. Veamos el siguiente ejemplo. Las abejas fabrican miel, que es un alimento muy nutritivo para las personas. Los gusanos de seda fabrican un hilo muy fino llamado seda, que sirve para hacer ropa. Y las cochinillas se usan para fabricar tintes. Como vemos, algunos insectos son útiles para el ser humano. ¿Cuál puede ser el tema? ¿De qué trata? ¿Qué se dice sobre el tema? Bien, trata sobre los insectos. ¿Y qué se dice sobre los insectos? Que son útiles para el ser humano. Entonces, ¿cuál es la idea principal? La idea principal es algunos insectos son útiles para el ser humano. La idea principal en textos breves. En textos breves, la idea principal se define como el tema y lo que se dice sobre el tema. Es decir, la idea principal del texto es igual al tema del texto más lo que se dice del tema. Debemos inspeccionar en el texto en busca de un enunciado explícito de la idea principal. Buscar detalles que sostienen la idea principal y verificar preguntándonos, ¿este enunciado de la idea principal me da toda la información del texto? Practiquemos. Bien, veamos el siguiente texto. Vamos a identificar las ideas principales en cada párrafo. El labrador y la culebra. Cerca de la casa de un labrador, una culebra tenía su nido. Un día, el hijo golpeó con tanta fuerza a la culebra y ésta lo mordió. Al momento, el hijo del labrador había muerto. Cuando el padre se enteró de lo sucedido, cogió un hacha y, movido por la pena y la furia, le cortó la cola a la culebra de un hachazo. Después de lo que hizo, arrepentido quiso hacer las paces con la culebra. Cogió harina, agua, sal y miel para hacer una promesa de amistad, como era costumbre en la antigüedad. Pero la culebra le dijo: «En vano realizas esto, buen hombre, ya que entre nosotros dos no puede haber ninguna amistad, porque mientras yo me vea sin mi cola y tú sin tu cachorro, nuestros ánimos no quedarán en paz». Bien, ¿de quién se habla en el primer párrafo? Se habla principalmente del labrador. ¿Qué se dice del labrador? Que después de lo sucedido cogió un hacha y, movido por la pena y la furia, le cortó la cola a la culebra de un hachazo. Entonces, tenemos ¿de quién se habla? Del labrador. ¿Qué se dice de él? Le cortó la cola a la culebra. Entonces, la idea principal: el labrador le cortó la cola a la culebra. Veamos en el segundo párrafo. ¿De quiénes se habla? Después de lo que hizo arrepentido,
Esto hace referencia al labrador. Quiso hacer las paces con la culebra, pero la culebra le dijo: en vano realizas esto, buen hombre. Aquí podemos deducir que la culebra no acepta el trato. Entonces, ¿de quiénes se habla? Del labrador y la culebra. ¿Qué se dice de ellos? El labrador quiso hacer una promesa de amistad y la culebra no aceptó. La idea principal: el labrador quiso hacer una promesa de amistad y la culebra no aceptó. Finalmente, la idea principal de todo el texto es: el labrador le cortó la cola a la culebra. Luego quiso hacer una promesa de amistad y la culebra no aceptó. Veamos el segundo ejemplo, la segunda lectura. Aquí tenemos otro texto corto. La pulga y el camello. Una pulga viajaba montada sobre la carga que llevaba un camello en su joroba. La pulga, muy soberbia, decía que era más importante que el camello, porque estaba viajando sobre su joroba, y éste la llevaba. Después de un rato, la pulga, viendo que el camello estaba cansado, saltó al suelo delante de él y le dijo: «Amigo mío», dijo la pulga, «soy muy compasiva, veo que ya estás cansado, así que por eso me he bajado, ya que mi peso era demasiado para ti». «Esto lo que has hecho no me sirve de nada», respondió el camello, «ya que tu peso es insignificante. No aumenta ni quita nada a la carga que llevo sobre mí». Subrayemos la idea principal en el primer párrafo. ¿De quién se habla? De una pulga. ¿Qué se dice de la pulga? Que viajaba montada sobre la carga de un camello. De un camello. ¿De quiénes se habla? De la pulga y el camello. ¿Qué se dice de ellos? La pulga viajaba montada sobre el camello. La idea principal del párrafo: una pulga viajaba montada sobre un camello. Analicemos el segundo párrafo. Amigo mío, dijo la pulga. ¿De quién se habla? De la pulga. ¿Qué dijo? Veo que estás cansado, así que me he bajado, ya que mi peso era demasiado para ti. ¿De quién se habla? De la pulga. ¿Qué se dice de ella? Se bajó del camello creyendo que pesaba mucho. ¿Cuál es la idea principal? La pulga se bajó del camello creyendo que pesaba mucho. Analicemos el tercer párrafo. Esto lo que has hecho. ¿Quién dice eso? El camello. ¿Qué dice? No me sirve de nada. ¿Por qué? Porque tu peso es insignificante. ¿De quién se habla en el tercer párrafo? Del camello. ¿Qué se dice de él? Le dijo a la pulga que su peso era insignificante. ¿Cuál es la idea principal? El camello le dijo a la pulga que su peso era insignificante. Finalmente, la idea principal de todo el texto: el camello le hizo entender a la pulga que su ayuda era insignificante. Esto lo podemos deducir de todo el texto. Bien, repasemos. Pregunta 1. ¿Dónde ubicamos la idea principal? La idea principal puede estar presente y aparecer en cualquier lugar del párrafo, al inicio, al medio o al final. Pregunta 2. ¿Qué es la idea principal? La idea principal es la información que el autor quiere transmitir en sus escritos. Tercera pregunta. ¿Cuándo una idea principal es explícita o implícita? Es explícita cuando está expresada de manera directa, y es implícita cuando necesitamos deducirla. Pregunta 4. ¿Cuál es la idea principal en una oración? La idea principal en una oración es igual al tema más lo que se dice del tema.
Pregunta 5. ¿Cuál es la idea principal en un párrafo? La idea principal en un párrafo es igual al tema del párrafo más lo que se dice del tema. ¿Cuál es la idea principal en un texto? La idea principal en un texto es igual al tema del texto más lo que se dice del tema. Hasta pronto y no se olviden de suscribirse a mi canal. Nos vemos.